Hola a todos los amantes de los perros, espero que se encuentren muy bien. ¿Estás cansado de que tus perros hagan sus necesidades donde no deben? ¿O que el perro de tu vecino te deje un regalo en la puerta de tu casa cada día? Increíble. Pero no te preocupes, porque en el video de hoy te mostraré cómo hacer un repelente casero para perros y evitar que tu mascota se orine en áreas no deseadas. Es una solución efectiva y segura para evitar que tu peludo amigo se orine en áreas no deseadas en tu hogar o jardín. Este remedio es fácil de preparar y utilizar, y lo mejor de todo, está hecho con ingredientes naturales. Para hacer este repelente necesitarás los siguientes ingredientes: una taza de agua, un frasco con alcohol, una taza de vinagre de manzana, 10 a 20 gotas de aceite esencial de limón, lavanda o eucalipto. Estos se pueden encontrar en algunas tiendas naturistas. Y un frasco con spray. En la botella de spray, combina una taza de agua con una taza de vinagre de manzana. Agrega también una taza con alcohol. El vinagre de manzana tiene un olor fuerte que, a menudo, disuade a los perros de orinar en las áreas tratadas. Agrega de 10 a 20 gotas de aceite esencial de limón, lavanda o eucalipto a la mezcla. Estos aceites esenciales emiten olores que suelen ser desagradables para los perros, lo que los mantendrá alejados de las áreas tratadas. Agita bien la botella de spray para asegurarte de que los ingredientes estén completamente mezclados. Antes de empezar a rociar tu casa como un loco, ten presente que lo primero es lavar y desinfectar todos los lugares donde las mascotas suelen hacer sus travesuras. Hecho esto, utiliza la botella de spray para rociar el repelente en las áreas donde no quieres que tu perro se orine, como jardines, muebles de exterior, frente de la casa, cercas o cualquier otra zona que necesite protección. Notarás que tu perro mostrará un rechazo a visitar esa zona. Esto se debe a que los olores de esta combinación son muy desagradables para ellos. Recuerda reaplicar el repelente con regularidad, ya que su efectividad puede disminuir con el tiempo debido a la evaporación y las condiciones climáticas. Y ahí lo tienes, un repelente casero para perros fácil de hacer y seguro para mantener a tu mascota alejada de las áreas no deseadas. Si bien este repelente generalmente es seguro para los perros, ten en cuenta que la efectividad puede variar según el animal. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos abajo. Estaré encantada de ayudarte. Si este video te resultó útil, no olvides darle un me gusta y compartirlo con otros amantes de los perros para mantenerte al día con más consejos y soluciones para cuidar a tu mascota. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Gracias por verlo y por tu apoyo continuo. Soy Fabiola Rodríguez. Hasta un próximo video.